Yes, go Hello, ahead. everyone. My name is Maria Cid. I am chair of Mexico Day for the Papi Jasper International Film Festival, and I am here to introduce Melina Bobadilla, who will be our moderator. Melina Bobadilla is a Chicana actor born and raised in Los Angeles, who is focused on moving beyond the current paradigm and Latinx representation in the media and strategizing towards collective liberation. She is quintessentially a hyphenated creative who, in addition to being an actor, prides herself on also being an educator, an activist, voiceover artist, special correspondent for Future Media's Latino Rebels, cultural critic, and public speaker committed to engaging and growing in anti-racist praxis. Melina recently wrapped a reoccurring role on hit Netflix series streaming later this year. She is best known for her work as Santos Chaj in the final season of Netflix hit series Orange is the New Black, and as Gloria on the critically acclaimed Apple TV original series In Little America. Other notable credits include The Grand Hotel, the 50th anniversary revival of Zoot Suit at the Mark Tapper Forum, and The Laundromat, film where she starred opposite of Meryl Streep. Coming up, Melina makes her debut as a co-producer and stars as the lead in a short film for Rosa, based on the 1975 Madrigal versus Quiagan class action case centering the stories of Latinas who survived forcible sterilization at the LA County General Hospital. Melina holds a dual BA in ethics studies, a mass communications from UC Berkeley. She also has a master's degree in theater education from New York University, which uniquely situates her at the intersection of ongoing conversations about race, representation in the media. She is the proud daughter of parents who immigrated to Los Angeles from Mexico. Welcome, Melina. Thank you. Now I think my bio is too long. If I had to re-edit it, I would just say plant mother during quarantine. Pero aquí estamos. Qué bueno que los bios de ustedes están más pequeños y apropiados. Ok, aquí les vamos. Estoy muy honrada y contenta de presentarles estas personas que son artistas, grandes pensadores, escritores, y que están al centro de esta conversación que es muy importante. Entonces aquí les presento a Junko Ogata Aguilar. Junko is an Afro-Japanese and Pocha writer from Veracruz, Mexico. She's currently writing her undergraduate thesis in Latin American Studies at UNAM. She writes fiction, essays, and movie critiques, has been published by Revista de la Universidad, Vogue Mexico, and the British Council of Mexico, and is currently a columnist for Cool Hunter MX. Her work focuses on identity, racialization, and racism in Mexico. She's taught anti-racism workshops for Facebook, Mexico's Department of Culture, as well as nonprofits in Mexico and the US. Yay, Junko. Thank you so much for inviting me. I'm really excited to be talking with you all today. Para seguir, tenemos a Tenoch Huerta Mejia. Tenoch is a Mexican actor. He has appeared in a number of movies in Latin America and Spain, starring in both feature films and short films. He's one of the actors featured in Mónica Maristein's book, 30 Actors Made in Mexico. In 2009, he appeared in Cary Joji Fukunaga's film Sin Nombre in the role of Lil Mago, leader of the Tapachula faction of the notorious Mara Salvatrucha gang. In 2018, he began portraying Rafael Caro Quintero in Netflix's Narcos Mexico. Bienvenidos, Tenoch. Thank you for inviting me. Thank you to be here. Y last but not least, we have Horacio Garcia Rojas. He is a skilled actor with 14 years experience, having worked in more than 22 films, the latest being Cry Macho as the antagonist alongside Clint Eastwood. Top roles in the series include Narcos Mexico on Netflix, Diablero on Netflix, Narcos vs. Zombies, Amazon Prime in post-production, and he has a passion for and experience in theater. He's a creative dedicated to his craft that embraces new narratives and projects that emphasize inclusion. Bienvenido, Horacio. Gracias. Thank you very much. It's always a blessing to have a chance to talk about these issues that we need to find a way together to move forward and to be a better society, more inclusive, more plural, and more fun.
Absolutely. And I'm already loving that we have a bilingual vibe going on here because as a Chicana, Mexicoamericana, pocha, lo que sea, de Los Ángeles, como oyen, me enseñaron a hablar español a fuerzas y gracias a Dios, al universo, a mi familia, que sí lo sé hablar, pero igual todavía me salen los nervios y las dudas porque mi pensamiento profundo, honestamente, es en inglés, pero así es la existencia de una bicultural. Entonces, ahí seguimos. Bueno, vamos a hablar, vamos a enfrentar un tema muy importante, muy urgente y muy grande. Entonces, no lo vamos a cubrir todo hoy en media hora o en una hora, pero estas conversaciones son importantísimas porque abren el discurso y lo llevan más allá de lo que está en este momento. Entonces, para poder hablar sobre el racismo en el cine mexicano, hay que empezar primero con el racismo en México, ¿no? ¿Qué tiene este racismo en México? Tiene similitudes al racismo estadounidense, pero también tiene sus diferencias en cómo se manifiesta y cómo se mantiene. Tenemos que primero reconocer que sí existe, que para nosotros como que eso es muy obvio, ¿no? Pero unas personas sí todavía resisten y lo niegan y viven en un mundo de fantasía Disney, ¿no? Que no existe racismo, pero sí hay, desafortunadamente. Y no se puede enfrentar sin entender sus raíces. El racismo se nutre y se perpetúa por muchas maneras a través de los sistemas e instituciones como las escuelas, los medios, el cine y también de diferentes formas sociales. Y por eso, cuando estaba preparándome para esto, estaba pensando por dónde nos metemos, ¿no? ¿Cómo vamos a empezar esta plática de un tema tan grande? Pero por eso quiero empezar con esta idea de la raza cósmica, del mestizaje. Y también, para que sepan, me súper inspiré ayer porque estaba viendo un video de TEDx, de una plática que hizo Junko. Y les voy a contar algo rapidito para lanzarnos ya. Cuando estaba en la universidad, en la Universidad de Berkeley, en California, ya me andaba para conocer México. Tenía como una idea romántica de mis raíces. Y me fui a estudiar a la UNAM. Hice un programa de intercambio por 6 meses y a los extranjeros nos forzaban a tomar un curso de la historia mexicana, pero un curso que era solamente para los extranjeros. Y allí fue donde primero aprendí de este concepto de la raza cósmica por el escritor José Vasconcelos. Esta idea de la raza cósmica dice que los mexicanos y los latines somos una raza nueva del futuro, creado por el mestizaje, como algo mágico, ¿no? Compuesta como un pozole racial. Entonces, quiero empezar con un poco. No, pues así suena, ¿no? Ahora me río de cuando lo como pienso en eso. Pero, Junko, hablaste de esto en tu lectura buenísima de TEDx Ciudad de México, entonces quiero empezar contigo. Háblanos sobre esta idea de mestizaje en México y cómo ha contribuido a proteger y ocultar el racismo en México. Y también de cómo se conecta a la racialización. Sí, pues la cuestión con el discurso del mestizaje es que a finales del siglo XIX, tras la independencia de México, pero sobre todo después de la Revolución, cuando se empezó a afianzar el PRI como partido único y pues que realmente estaba pensando en cimentar su poder, empezaron a construirse estas narrativas y gracias a José Vasconcelos, él, a través de este texto de la raza cósmica, decía que los mexicanos podíamos ser la unión de todas las razas, ¿no? Y por todas las razas era las personas negras, las personas amarillas o asiáticas, las personas indígenas y los blancos, ¿no? Y de buenas a primeras esto parece un discurso muy amigable, ¿no? Sí, vamos a mezclarnos todas las personas, vamos a apreciar todo lo que puede aportar cada raza,
Y este es un discurso que es muy difícil, o más bien de buenas a primeras pareciera no ser racista, porque supone pues la integración, ¿no? Las relaciones entre todas las razas. Pero para empezar, las razas no existen. Biológicamente no hay diferencias entre grupos humanos para asumir esto, y lo que entendemos como raza es más bien una categoría de opresión. Son categorías que crearon los europeos cuando invadieron América y cuando invadieron África, y bueno, y Asia también, para justificar este dominio, ¿no? Y decir que si estábamos oprimidos o si ellos nos dominaban, eran porque ellos eran superiores y que ese era el orden de las cosas, ¿no? Y que es la forma en la que han naturalizado muchísimas formas de violencia a través de la colonización. Entonces, eso es por un lado, y luego, si leen detenidamente lo que dice La raza cósmica, que es un ensayo de como 50, 60 páginas, dice que, pues, ¿cuáles valores va a tener esta nueva raza cósmica, no? Siendo que están todas las razas presentes y diferentes formas de pensar y de llevarse. Bueno, pues van a tener los ideales de la raza blanca porque obviamente son los superiores, ¿no? Pero además le pone como la cereza al pastel diciendo, bueno, pero no vamos a imponer esto por la violencia como se ha hecho con anterioridad, solitos se van a dar cuenta que naturalmente la moral blanca, las ideas blancas son las mejores. Entonces, a partir de esta idea del mestizaje nos enseñaron que todas las personas mexicanas somos mestizos, pensando en que somos descendientes de personas indígenas y de personas blancas y listo, ¿no? Entonces esto ya es tratar de homogeneizar a una población súper diversa, es también una invisibilización de las personas indígenas porque no tiene nada que ver una persona yaqui con una persona maya, y es también ignorar todas las otras presencias, etnicidades que existen en México, ¿no? Y esto yo lo descubrí a través de mi experiencia específica, porque yo soy negra y soy asiática, y entonces toda la vida en México siempre es, ¿y tú de dónde eres, no? ¿Y tú cuándo llegaste aquí? ¡Ay, qué exótica! Y siempre un proceso de extranjerización por estas ideas raciales. Entonces, ese es como un poco resumido el mestizaje. Y por eso es que preferimos hablar de racialización. Es decir, no somos de una raza, no pertenecemos a ella, sino que la lectura de nuestro cuerpo y los espacios en los que estamos, las miradas que nos imponen, definen en qué categoría estamos y por eso nos racializan. Y por eso también podemos pensar que la racialización es una cuestión dinámica, ¿no? Esta categoría de latine o latinex, que en México o en Uruguay o en Chile no nos dice nada, en lugares como Estados Unidos pues ya se ha racializado, ¿no? Y entendemos que las personas latines pues son personas morenas que hablan español y ya, ¿no? Sin considerar que pues no somos una raza, ¿no? Somos, pues si acaso es un marcador geográfico, pero hasta eso está en duda. Entonces, bueno, más o menos eso es un poco para poner el contexto. Wow, muchísimas gracias. Y yo pienso que esto es un lugar buenísimo para continuar y para empezar, ¿no? Porque nos has situado en esta conversación, y yo pienso que también ese concepto de la racialización para hablar del racismo es súper importante, integral en esta conversación, ¿no? Porque, como has comentado, en los Estados Unidos hay una racialización automática cuando una persona tiene, por ejemplo, el apellido en español. Y aquí, cuando hablan de diversidad, representación, todas esas palabras sexys que ahorita los estudios y las compañías de cine están están soltando porque no quieren que piensen que son racistas, ¿no? Que contribuyen a la supremacía blanca. Pero igual aquí pasa, ¿cómo se dice? De una forma de facto. Aunque no lo digan, es automática, que automáticamente piensan que todos los latinos somos de una raza, pero los que ves en la tele, en el cine, no se ven. Todos son blancos. Ninguno de nosotros, exactamente. Y para los production companies, hacen así como un X en el cuadrito y ya tenemos un latino.
es un latino que se ve totalmente blanco, o que es blanco, pero... Latino internacional. Exactamente. Que es un caucásico bronceado, básicamente. Exactamente. Y se ofenden muchísimo, ya sé que tú no sabes esto, cuando dices la palabra white chicken o white latino, que eso, ¿cómo puede existir? Entonces, quiero seguir contigo, Tenoch, o con Horacio, los dos, porque son cineastas, son actores. ¿Cómo han visto que el cine y los medios mexicanos contribuyen al racismo y usando esta idea de la raza cósmica o por otras formas? Yo nada más quisiera para redondear un poco lo que Junko decía, es algo que Yasnaya Elena mencionó en algún momento, en alguna plática que tuve con ella. Mencionaba que después de la independencia, el 10% de la población era de origen europeo y el 90% indígena o no blanco. Y después de la guerra de revolución, la proporción era más o menos 80% no blanco, indígena o negro o asiático o lo que fuera, y un 10% o un 20%, 15% seguía siendo caucásico europeo. Entonces, ¿qué pasó? Que 100 años después, la proporción indígena pasa del 80% al 9% y de repente ya todos somos mestizos. O sea, un 10% de la población pudo hibridarse con el 90 o 80% y solamente en 100 años ya cambió la proporción. Somos una especie con una tasa de natalidad que impide que en 100 años los veintitantos millones que quedaron vivos después de la revolución pudieran hibridarse a esa tasa de crecimiento. Eso quiere decir que ese 10% de europeos fue y violó a cada una de las mujeres morenas no blancas del país, porque dudo que ellas se hayan, tomando, digamos que este mito es real. Ellas vieron a los blancos y se enamoraron y les entregaron su vientre para que sembraran su semilla, o las violaron, o exterminaron a todos los hombres, o qué chingados pasó, porque es imposible que los mestizos hayamos pasado de repente a representar el 80 y tantos por ciento de la población 100 años después. Es imposible, lo cual más bien la conclusión a la que ya llegaba en esta intervención no es que nos mestizamos, es que nos desindigenizaron. Mestizamos por el Estado, sí. Probablemente la mayoría de la gente de este país, probablemente la inmensa mayoría tengamos una carga genética tal vez hasta del 100% indígena, pero culturalmente nos borraron la identidad. Nos obligaron a hablar español, nos obligaron a comer su comida, nos obligaron a vestir como ellos visten y sobre todo nos obligaron a que su sistema de valores basado en la cultura europea dominante fuera el sistema de valores, lo deseable y lo que buscamos todos y cada uno de los habitantes de este país y del resto de la América Latina. Entonces, el mestizaje es en realidad una idea política, cultural, más que una realidad biológica. El mestizaje, para que ya de una vez nos lo quitemos de la cabeza, el mestizaje solamente es la desindigenización de la gente. Y esta chingadera de que nos mezclamos tan no es cierta que ningún blanco o ningún europeo terminó hablando lenguas indígenas, y sí los indígenas, y haciendo una categoría general, sí los indígenas terminaron hablando español. Sí los indígenas terminaron, porque yo ya no me puedo autoadscribir como indígena, vistiendo la usanza europea. O sea, los valores culturales europeos terminaron siendo el faro y el horizonte al que nos teníamos que dirigir. Entonces, no nos mezclamos, quítense esa mamada de la cabeza, nos desindigenizamos. Y entonces decir que todos somos latinos solamente porque vivimos del lado sur del Río Bravo, pues es una mamada. ¿Por qué? Porque un mexicano del norte del país contra un mexicano del sur, del centro, somos culturas muy distintas. México es tan grande como la mitad de Europa. Imagínense si en Europa, que después de media hora ya cruzaste 4 países, son tan distintos culturalmente hablando,
Imagínense en un país tan grande como México, con una orografía, con una geografía tan diversa, pues todas las manifestaciones culturales tan diversas que existen. Entonces, decir que un mexicano y un uruguayo son lo mismo, pues es tan absurdo como decir que un tejano y alguien de la Florida son lo mismo. Es así de absurdo. ¿Les suena, por ejemplo, en Estados Unidos, les suena loco decir que un compadre de Wisconsin es igualito a un compadre de California? Les suena loco, ¿no? Les suena así de, Súper no, loco. güey, no nos Sí. parecemos. Bueno, así de absurdo suena decir que un mexicano y un uruguayo somos lo mismo. Así de absurdo. Y no es un desprecio hacia el otro, sino es un respeto a su individualidad y a su cultura, como yo exijo respeto hacia mi individualidad y mi cultura. Entonces, para redondear un poco ese tema, y sí, efectivamente, en los medios hay una sobrerepresentación de los blancos, porque los que hacen televisión en México, los que hacen cine y los que hacen teatro, sobre todo, todos los que tienen la cultura, la alta cultura, que además siempre la alta cultura es el folclore europeo. Es pinche folclore europeo, pero esa es la alta cultura y todo lo demás es baja cultura. Bueno, todos los grandes maestros y vacas sagradas del teatro, de la literatura, de la pintura, todos son inmigrantes europeos que llegaron a México, construyeron las instituciones, porque eso es real, ellos construyeron las instituciones de cultura y gracias por hacer eso, pero todos los lineamientos, todos los parámetros y lo deseable siempre correspondía a su herencia europea y todo lo latinoamericano, mexicano o de cualquier otra influencia era despreciado como baja cultura y folclore. Entonces, ellos han heredado y heredado y heredado y heredado y las generaciones subsiguientes siguen siendo, si no de sangre, por lo menos sí de grupos de poder, siguen siendo herederos de los mismos grupos de poder. Han vivido del Estado durante demasiado tiempo y hoy que son los nuevos dueños de las instituciones, la construyen desde su cultura y desde su visión del mundo que heredaron de sus abuelos que construyeron estas instituciones. Además, son de dinero, son blancos, son de influencia profundamente europea, que no tienen nada de malo, porque no es contra la piel blanca, es contra el racismo que significa pensar que solamente un folclore y un color de piel merece y tiene la narrativa dominante de un país que ha sido profundamente lastimado por la racialización. Ese es el asunto, no es contra los blancos, es contra el concepto de blanquitud. Y el concepto de blanquitud nace porque ellos construyeron las instituciones de la cultura, nada más. Y aquí aportando lo que Terochi, Junco y Yasnaya, que aunque no está presente, nos los deja a través de, de sus pláticas, de sus libros, habemos muchos mexicanos que por momentos nos sentimos huérfanos de identidad, como nos sentimos no saber a dónde pertenecemos y no saber a dónde adscribirnos. No es que sea importante per se, pero a final de cuentas, en alguna etapa de la vida, y lo hablo desde una visión personal, yo necesitaba saber quién era y de dónde venía, porque el espejo evidentemente había algo que me decía que yo no tenía construido, que yo no había terminado de entender de dónde venía la nariz, de dónde venían los labios, de dónde venían mis rasgos, y que el mundo me decía, no, pues tú eres García Rojas, tu apellido es español, y tu nombre pues no tiene nada que ver con las raíces de este país mexicano, pero a final de cuentas yo lo veía, y es muy curioso, en el momento en el que yo me dejo el pelo largo y me empiezo a poner aretes, empiezo a sentirme yo, a los 16 años, empiezo a sentir que estoy cayendo como en lo que mi cuerpo me estaba pidiendo, y fue donde me empecé a preguntar quién soy, para esta cosa que nos dicen a los actores, de dónde vengo para saber hacia dónde voy. Y en ese sentido fue cuando empecé a analizar la tele. Dije, bueno, la televisión mexicana lo que está perpetuando es la idea que ellos quieren imponer a nosotros para pensar que es el progreso. Es decir, que es el progreso ser una mujer de descendencia indígena que trabaja de sirvienta en una casa rica y que el rico se enamore de mí y entonces que yo ya sea rica y entonces ya progresé porque ya pertenezco a esa esfera de los blancos, ¿no? Nunca me contaron la historia del boxeador de Tepito que con base a esfuerzo de trabajar de diablero en las mañanas en la central de Abasto y entrenar en las tardes
a puño limpio en los rings de box de la Merced, se volvió un campeón internacional y conoció el mundo a partir de su esfuerzo y el sudor de su frente. Esa historia nunca me la contaron, por lo menos no a mí, pero afortunadamente la televisión no era la única manera que yo tuve en mi vida de educarme y de entretenerme, ¿no? Pero sí está este espacio que está perdido. Y otra cosa en la diferencia del racismo que puede existir en los medios audiovisuales en países como Estados Unidos y en México, es que en México somos racializados la mayoría. Es decir, en México la minoría ocupa los espacios y la mayoría nos hacen sentir como si fuéramos minoría y tener el peso de eso generacionalmente, ¿no? De tú no te quejes porque tú eres minoría, tú no te quejes porque tú no eres nadie, tú no levantes la voz porque eres resentido, tú no digas las cosas porque te van a correr, porque no vas a perder derechos. En lugar de ganarlos, vas a perder derechos si te quejas. Cuando llega un momento de un golpe de conciencia en que dices, yo salgo a las calles y la mayoría de las personas se parece a mí, no a los estereotipos que me están poniendo en la televisión mexicana. ¿En qué momento pasó eso? Pues en el momento en el que los que toman las decisiones y los creativos, pues pertenecen a la misma esfera, al mismo círculo cerrado de la minoría racial o racializada hacia el otro sentido. Y entonces por eso cuando alguien ocupa esta palabra como whitexican, inmediatamente todos ellos brincan, y brincan en conjunto porque se sienten agredidos. Nadie los está agrediendo directamente, es decir, el viejo dicho, si te queda el saco y te lo pones, pues entonces eres parte del problema. Si yo cuando digo, tú eres racista, alguien me dice, yo no soy racista, es porque le quedó el saco. Si a mí alguien me dice que soy un racista, pues probablemente reflexionaré, pero no me enojaré ante la palabra, más bien diré, ¿lo soy o no lo soy? Y ese momento de reflexión no existe en ellos, y por eso no quieren compartir los espacios. Y por eso también, por eso decía al principio, hacer una sociedad más divertida. El hecho de que la sociedad de que los medios audiovisuales sean menos plurales y menos diversos, también los hace muchísimo menos divertidos. Las posibilidades que tiene un país como México a nivel cultura e historia son vastas, innumerables, y no las vemos. Y es una pérdida de tiempo, y también podría decirlo a nivel económico, es una pérdida de dinero no contar esas historias. Por eso vienen estudios a contarnos la historia del Día de Muertos con Coco, a contarnos la historia de los mayas con Apocalipto. Y en México, ¿en dónde está el dinero invertido para contar esas historias? Las contamos las comedias románticas que suceden en un México que yo no conozco, porque este México donde todo parece Nueva York o parece Berlín o parece cualquier país que no sea México, ese México yo no lo conozco. Me parece una ficción creada por los que les gustaría que México fuera eso y que no viéramos gente así y los colores chillantes que tiene la cultura mexicana, que a mí me parecen bellísimos. Sí, además es gracioso. Ay, perdón. Estás muteada. Sí, ya me desmuteé. No, que es gracioso, que es gracioso que cuando se hizo Coco, por ejemplo, que la hace Walt Disney, todo mundo se sintió identificado, mucha gente se sintió identificada en México, y mexicanos hicieron una versión de Día de Muertos donde no ves una sola persona morena. Donde tiene los Y ojos cuando verdes. le preguntaron al director... Todos son güeritos y de Jalisco. Y además todos son güeritos y de Jalisco. Y le preguntaron al director que por qué no había morenos en su película, si él era mexicano, hablando del Día de Muertos mexicano, dijo, pinches resentidos, porque me salía más caro hacerlo con morenos. Es decir, wow. O sea, salía más caro hacerlo con morenos, o sea, el color, ¿no? Quiero hablar de eso, ¿no? Porque de acuerdo total con todo lo que están diciendo, y me han hecho pensar y recordarme de tantas experiencias. Y bueno, primero, definitivamente que cuando comentamos sobre los hechos, porque el racismo, cómo funciona, cómo existe en la sociedad, en las instituciones, en los sistemas, es un hecho, porque es una cuestión de poder y de privilegio. ¿Quién tiene acceso a recursos? ¿Quién tiene acceso a oportunidades? Y yo pienso que tenemos que llegar a un punto más allá de estas palabritas lindas de diversity y inclusión. No sé si conocen a un actor y también es un activista, se llama Kendrick Sampson, que trabaja mucho con Black Lives Matter en Los Ángeles. Y hace unas semanas lo estaban entrevistando en no sé qué show, pero
le preguntaron sobre la diversidad y dijo, yo pienso que ya hemos llegado al punto que necesitamos más que diversidad, más que inclusión. We need liberation. Necesitamos la liberación y eso solamente puede existir si nombramos las fuentes de opresión, las instituciones, cómo somos oprimidos. Entonces, me han hecho pensar en esta palabra, no sé cómo se dice en español, cómo existe, gaslighting. Cuando nosotros decimos, hey, estamos pasando por X, nos sentimos borrados, silenciados, vemos que solamente tienen personas que se ven europeas, pero de repente nosotros somos los resentidos, los que siempre estamos enojados. Entonces, esa forma de negarnos lo que vemos y lo que vivimos es violencia. Entonces, Junko, te quiero preguntar sobre eso, del gaslighting y cómo eso es una herramienta que no nos deja hablar del racismo. Pues justo también algo que acabas de poner el dedo en la llaga ahorita es que también muchos espacios de producción de cine o de tele en México están empezando a escuchar esos discursos, pero lo que es, quieren diversidad, órale, ahí les va. Y entonces ponen a un par de actores morenos, pero quienes crean las historias siguen siendo las mismas personas blancas, las representaciones siguen siendo representaciones estereotipadas y violentas. Y finalmente la misma gente blanca o mestiza de siempre está lucrando, tratando de decir, miren, pues ahora ya salen ustedes, ¿no? Y que por eso es súper importante hablar más allá de representatividad, ¿no? O sea, no solo es, como decía en la revista de Vogue, ¿no? Por ejemplo, hace un tiempo hicieron una sesión de fotos sobre las personas Mushe de Oaxaca, ¿no? Que son gender non-conforming, que no son cisgénero, ¿no? Y entonces estuvo muy bien, había personas mushes muy atractivas, retratadas de una manera preciosa, pero todas las personas que estuvieron detrás de esa toma, los editores, los fotógrafos, los estilistas, los maquillistas, todos eran personas blancas, ¿no? Y entonces no sirve de nada que aparezcamos en la portada o aparezcamos en la serie si no son representaciones que creamos desde nuestras comunidades y de cómo queremos que nos muestren, ¿no? También en Netflix hace un tiempo había una serie nueva, creo que tiene como un año, que era algo así como Chicas Rebeldes, y eran puras chicas blancas y una morena. Pero era una morena de barrio, que las demás la tenían que rescatar porque ella era muy naca. Con y de nuevo, todas estas... muy con estas representaciones estereotipadas. Y de nuevo, no está mal que existan estas representaciones. Seguro hay mujeres que son así, pero el problema es que son las únicas representaciones, ¿no? Y que es la única manera en la que nos muestran. Y, por ejemplo, hablando desde mi lugar de enunciación, ahora como que en México está de moda el tema de los afromexicanos, ¿no? Ahora ya hay un montón de documentales, de cortos, de películas. ¿Cuántos que han recibido premios internacionales además? ¿Cuántos fueron creadas por personas afromexicanas, ¿no? Más allá de personas afromexicanas, ¿cuántos fueron creados por personas negras? Y de nuevo está ahí la cuestión, ¿no? No está mal que ellos también sean la producción, pero el problema es que son las primeras personas en recibir los fondos, ¿no? Parte de la historia de la justicia racial hacia estas comunidades, por poner un ejemplo, ¿no? Pero también sucede con otras poblaciones racializadas. Parte de esta justicia racial debe ser que nos den los fondos a nosotros para que podamos hacer las representaciones que nosotros queremos hacer, ¿no? No depender de que alguien más diga, afromexicano, bueno, a ver quién te encuentras ahí que haga algo y un corte, y que luego resultan, acaban siendo además películas que nos muestran como objetos de museo, ¿no? Solo como la raíz, como algo que existió, o algo místico y mágico que existe si te metes a la selva, ¿no? Y somos sujetos, ¿no? Somos personas que tenemos el derecho y sobre todo la necesidad de enunciarnos en nuestros propios términos. Sí, ya cubriste lo que te iba a preguntar enseguida sobre las personas que controlan la producción, los recursos, el dinero, los fondos y quienes eligen cuáles historias son las
importantes, las que se merecen grabar, las que se merecen apoyar, ¿no? Son Entonces, sus primos. pues sí, A los sí, hijos. si eres No, primo, o literal. sea, mi papá, mi No, tío, literal. de repente me sale el acento de fresa. No, No, literal, pero en serio. igual pasa eso también aquí. Entonces, esto es una pregunta que no sé si todavía tenemos, no vamos a resolver esto así hoy, definitivamente no hoy, pero una pregunta que sale es que, ¿qué debemos de hacer para cambiar esto? ¿Cómo podemos crear más oportunidades? Porque como que estoy en medio. Me frustro, me enojo y yo digo lo que yo pienso que se tiene que decir. De hecho, yo pienso que por mis tuiteos, que hablo mucho del racismo en Hollywood, por eso llegué aquí, que alguien me recomendó y a veces tengo como, no es miedo, pero sí a veces hago mi tweet o digo algo. Últimamente que están haciendo un show de una familia de campesinos en California. No sé si han visto a las personas que trabajan en los campos aquí. No son blancos, nunca han sido blancos. Y todo el casting es de personas españoles, o sea, de España. Entonces a veces digo, me voy a bloquear yo misma de oportunidades, yo que no tengo ese poder, en realidad, ¿qué puedo hacer? Muchas personas dicen, pues, ¿por qué no haces tu serie? Ok, chido, pero ¿con cuáles fondos? O sea, ¿y Bien dónde lo voy a pinche subir? fácil. ¿Quién me va a apoyar? ¿Así como magia? Entonces, es una pregunta muy amplia, difícil, pero no sé qué piensan ustedes. ¿Qué podemos Pues hacer? de entrada estamos hablando del tema, ¿sabes? En México, este tema era tabú. Mencionarlo era complicado. Afortunadamente, los medios de comunicación están cambiando y ahora personas que antes nadie nos quería soltar el micrófono para hablar porque sabían que se iban a decir cosas como esta, ya no se los estamos pidiendo. Hay medios en los que podemos hablar y decir las cosas están mal y están sucediendo esto, y si no te quieres dar cuenta es porque o eres pendejo o eres malintencionado. Son las únicas dos opciones que existen para estas Tú personas. eres culero. Muy Y simple. desgraciadamente hay las dos versiones de ese tipo de personas, ¿no? Están los pendejos que no se dan cuenta y están los malintencionados que lo hacen porque quieren. Pero qué pereza y qué tristeza que nosotros y muchos de los que pudieran tener una voz la callen. Porque al final de cuentas, para eso decidimos estar aquí. No solo para contar historias, sino para que las historias que contamos pues puedan llegar a trascender. Ese es el sueño de todo actor, no necesariamente ganar un premio o ser famoso, sino saber que puedes trascender con lo que haces, o por lo menos por los que tenemos hijos, decir, ¿qué legado le voy a dejar a mi chaparrita y a mi chaparrito, no? Y es eso, que sepan que su padre y su madre pues por lo menos tuvo el valor de decir las cosas que se tenían que decir. Generarán cambio, lo sabremos en algunos años. Yo creo, y Tenoch y Junco lo han vivido, sobre todo en México, en la discusión en las redes sociales, que si genera ámpula y si genera resquemor en los otros es porque hay algo que se está moviendo. Es decir, hay heridas que se están volviendo a abrir para entonces sí poderlas limpiar y suturar o sanar o dejarlas abiertas siempre para que sepamos que esto no tiene que volver a pasar. Pero, no sé, por ejemplo, en México me pasó que cuando fueron las nuevas reglas de los Oscars, mucha gente las celebraba en México y otros las criticaban y decían, ok, qué bueno que las celebran. Y muchos grandes creadores de contenido en México celebrando la inclusión y la pluralidad en los Oscars. A Tenoch le pasó cuando fue lo del Black Lives Matter, que puso, ok, ya estamos todos con los Black Lives Matter. Ahora, ¿cuándo vamos a ver nuestros propios Black Lives Matter en México, ¿no? O sea, Prieto Lives Matter o cosas así. ¿Cuándo va a suceder? ¿Quién se va a atrever a hacerlo? Porque en las redes sociales es súper padre ser progre, pero al momento de tomar acciones ya no es tan divertido, porque ahí implica ceder un dinero que le tocaba a tu primo, a tu prima, y se lo tienes que ceder a un creador afrodescendiente o a un creador de raíces indígenas, o a alguien que quiere contar una historia que no es la de los ricos en Polanco que sufren de amor. Y hay muchas cosas que se podrían contar, pero abrir la discusión, que se generen espacios como este, me parece que primero, es el camino correcto. Y lo segundo es que los que tengamos las posibilidades, pues nos armemos de valor y empecemos a contar otras historias. Y también negar
ser parte de esas otras historias. Decirle, yo ya no voy a ser tu narcotraficante, yo ya no voy a ser tu golpeador de viejitas, yo ya no voy a ser tu drug dealer solo porque tengo piel morena, yo quiero ser el boxeador, el trabajador, el guerrero, el héroe de esta producción. Y si nos dan chance o no, pues bueno, eso ya será parte de ellos. Uno tiene que hacer su propia lucha, pero abrir estos espacios, hablar del tema abiertamente, sin miedo, es creo que el camino correcto. Sí, hay un escarnio del que uno es objeto después de hablar este tipo de cosas. Yo he recibido de parte de compañeros, por ejemplo, algún compañero de profesión de piel morena me dijo, eres un pinche resentido de la conquista, ¿no? Y ese es, digamos, que agradezco porque ese es el insulto más culto que he recibido por parte de compañeros de la industria, ¿no? Una amiga por ahí decía, una amiga estuvo en una charla con dos actores blancos que decían, esa mamada de la representación, ¿qué, güey? A mí no me importa lo de la representación, güey. Soy actriz blanca y yo represento a la humanidad toda. Y yo, ándale pues, güey, chingón, güey. ¿No? Entonces, ese es el nivel de ceguera, pero esa es la gente culta de mi país. Sí. Esa es la gente culta de México. Los que tienen el poder en las instituciones de cultura y los que no nada más la representan, la articulan y la esparcen con esas ideas, imagínate. Sí. Entonces, creo que parte es enunciarlo y decirlo con nombre y apellido. Las instituciones de cultura de México fueron creadas por inmigrantes europeos para sus hijos y se heredan los puestos de grada, ¿no? Y son tan orgullosos de sus raíces europeas que yo celebro y aplaudo que incluso los apellidos que usan son los apellidos del pueblito de donde vienen. Es como si yo me fuera a Europa y entonces en lugar de llamarme Tenoch Huerta, me llame Tenoch de Catepec, nomás para restregarles a todos de dónde vengo, ¿no? Entonces, esos creadores de las instituciones las están heredando. ¿Quiénes son los que se encargan de repartir el presupuesto? Sus compañeritos que fueron al Colegio Madrid, al Cumbres, al Vives, al Alemán, al Inglés, esos colegios progres, unos más de la derecha, otros más de izquierda, pero esos colegios progres, de ahí viene toda la gente que está en las instituciones de cultura y en todas las instituciones económicas, culturales, políticas, sociales del gobierno del país, vienen de esas escuelas. Entonces, cuando yo meto un proyecto, pues se lo doy a mi primo o a mi compañero de clase, porque es un tema de grupos. Ahora, ¿tiene algo de malo que yo como padre le herede a mis hijos los bienes que yo generé durante toda una vida de trabajo? No, no tiene nada de malo. Al contrario, qué chido porque les das una mejor calidad de vida. El pedo es que ese dinero viene de los impuestos que yo y los que estamos aquí, bueno, ustedes no porque están en Estados Unidos, pero los que estamos en México pagamos. Por lo tanto, son bienes públicos, no privados. ¿Quieres heredar tus bienes privados? Eres libre de hacer con ellos lo que tú quieras, pero los bienes públicos le pertenecen a la nación y le pertenecen a todos y cada uno de los habitantes de este país. Por lo tanto, tenemos que enunciar que las instituciones están tomadas por grupos de poder que benefician a los mismos miembros de su grupo de poder y que no tienen derecho. ¿Por qué? Porque el dinero es de nosotros y le pertenece a la nación. Por eso vivimos en una nación. Porque si vamos a hacer una nación donde solamente los grupos van a dominar, pues mañana me independizo junto a un grupo de compadres y tomo un territorio y me vale madre. Y hago lo que yo quiero en ese territorio. ¿Verdad que estaría muy culero? Ah, bueno, porque están haciendo eso con las instituciones culturales y con las instituciones de educación de este país. Entonces, primero, se tiene que enunciar, se les tiene que quitar y nos tenemos que organizar. Si nos organizamos todos los que tenemos, por decirlo, por poner un nombre, los de las periferias, los que no pertenecen a ese núcleo de poder, si nos organizamos y empezamos a trabajar juntos y empezamos a pedir que los recursos sean asignados para la formación de cineastas, de guionistas, de productores que no pertenezcan al Colegio Madrid, sino a las periferias de la Ciudad de México, a las periferias de las ciudades, a las periferias de los pueblos, a las periferias del campo, a las periferias de la costa. O sea, los que no están en los núcleos de poder de cada una de las regiones.
y nos empezamos a pedir que esos recursos lleguen para que empecemos a formar, porque también esa es otra cosa. Dicen, ahí está tu lana, ¿ves qué culera te salió tu peli? Pues sí, sí, carnal, porque le diste la lana a la gente que todavía no estaba preparada. Primero los preparas, primero haces escuelas, los preparas bien y una vez que están preparados les das los presupuestos, les das las cámaras y les das todo el aparato del Estado para que puedan tener proyectos exitosos. Pero si no, pues pasa lo que ha estado pasando con discusiones que han tenido de cineastas serios que han hecho películas que van acá en donde ponen a indígenas a actuar y esos cineastas diciendo, vamos a darle la cámara a los indios, ¿a qué va a sonar ese pinche cine? Ni siquiera se va a entender. Así. Eso que estoy haciendo es una cita textual de un cabrón que dijo eso en uno de los foros. Y sus películas siempre tienen indígenas. Entonces, ¿por qué no le quiere dar la cámara a los indígenas? ¿Por qué? Porque es bien cómodo que yo tenga la narrativa. Y entonces yo recibo recursos, porque no saben vivir de otra cosa que no sean de los recursos del Estado. Entonces, vamos a hacer que las instituciones y los presupuestos del Estado sean repartidos a donde tienen que llegar. Pero la única manera es organizarnos y empezar a generar sinergia entre grupos de actores, de directores, de productores, de productoras, de guionistas, o sea, todos los grupos que pertenecemos a la periferia, empezar a organizarnos y empezar a hacerlo. Y ahora, una de las críticas que siempre me hacen, güey, pero tú ya no eres de la periferia, tú ya eres el mainstream. A huevo que lo soy, a huevo. Y le chingué para llegar aquí. Y está bien, pero ¿saben qué? También se vale decir y honrar mi propia historia y permitir que más gente llegue. ¿Cómo? Abre la boca. Como dice Horacio, los que tenemos oportunidad, abramos la boca. Los que no tienen oportunidad, organicémonos. Y entonces organizados empezamos a cambiar la narrativa. Ahora, ¿es un pleito contra esa clase social, contra ese grupo privilegiado? No, no es un pleito contra ellos. Al contrario, muchos de ellos son amigos nuestros y los queremos mucho. Muchos de ellos son nuestros padrinos de nuestros hijos o los compadres de las fiestas. Son ellos, los queremos. No es con ellos, es con el sistema. El problema es que cuando eres un beneficiado del sistema, cuando pones en jaque el sistema, sientes que todos tus privilegios están en jaque y entonces te encabronas y entonces lanzas twitters rabiosos como diciendo, es que ese resentido no lo abrazaron lo suficiente de chiquito, ¿no? Porque esos son, o sea, ese es el tipo de mensajes profundísimo análisis. Sí, okay, yo soy una chola amargada. Exacto, sí, no me abrazaron, está bien. Exacto, o sea, sí, no me abrazaron y todo, sí, todo, ok. Chingón. Pero ya hiciste tu análisis. Ahora, ¿cómo cambiamos la situación, carnal? Exactamente. Pues no hay propuestas, ¿me explicó? Y sí estoy enojada y ¿qué? O sea, ¿y qué pedo? Pero el problema sí existe, aunque yo esté acá de sonrisita o no, todavía existe. Y yo pienso que hablas de algo muy importante porque las conversaciones sobre el racismo tienen que ser muy profundas para llegar hasta las raíces, para ver, para destacar cómo se nutre el racismo, ¿no? Es como, a ver, ayúdenme a mis amigos que hablan español todos los días. ¿Cómo se dice? Fungus, como un hongo, ¿no? Hongo. Pues sí, hongo. No, que crece en la oscuridad, en la humedad. El racismo aquí, no sé por qué, piensan que solamente es si te dicen una palabra racista, como the N-word, o te dicen, no sé, frijolera, whatever, pero no solamente existe así o en la pantalla, no siempre. No cuestionan el sistema. Sí, y eso de lo que estaban hablando, por eso es muy importante, porque no se trata de personas individuales, se trata de un sistema que apoya el racismo, y el racismo cuida el poder que solamente es para unas personas. Entonces, pues de allí vamos, ¿no? Quiero hablar ahora ya casi para... Y si hay algo que no he mencionado, por favor, me callan y me dicen, hey, quiero decir esto. Pero de hecho, yo solo quería agregar algo poquito a lo que dijo Tenoch, que también la otra es que a los cineastas racializados, al menos en México, nos exigen o le exigen una perfección
y una agencia de obra que no le exigen a los creadores blancos, ¿no? Ni aquí ni en ningún lado. O es como Scorsese, ¿a poco todititas, titas, sus películas son joyas? No, también tiene unas que están feas, pero está bien, así es la gente, o sea, pero no por eso no le vas a volver a dar películas nunca más, ¿no? Y que también como creadores tenemos el derecho a encontrar nuestra voz y encontrar nuestro estilo, pero nos tienen que apoyar, ¿no? Nos tienen que dar los fondos para hacer película tras película y poder desarrollar esa visión, ¿no? Y que he visto a muchísimas cineastas, por ejemplo, mujeres racializadas en México que han tenido esa oportunidad y que están sacando cosas muy bonitas. Por ejemplo, Ángeles Cruz tiene una película que de hecho se acaba de proyectar en un festival en Estados Unidos que se llama Nudo Mixteco y que ella tiene un montón de, o sea, detrás de ese largometraje, detrás de ya esa película como la tiene, están un montón de cortos súper bonitos, pero que ya, o sea, los pudo trabajar, ¿no? Ella tuvo esa ventaja, que ella los pudo trabajar hasta tener su largometraje bien bonito como quedó, y que eso es súper importante, ¿no? Porque nosotros a la primera ya tenemos que ser los grandes cineastas, o sea, es un proceso, ¿no? Porque tenemos que ser perfectos desde el principio. Ya si no pegó una película, significa que no eres bueno, ya nunca más, ¿no? Y cuestionar eso, ¿no? ¿Por qué se nos exige esa perfección cuando no se les exige a las personas blancas? Exactamente. No, y Que, además los cortos de Ángeles Cruz, los primeros los hizo con sus recursos y con la ayuda de su comunidad, mucho, o sea, no es que le dieron la lana desde el primer corto, ella mucho lo levantó con esfuerzo personal, ¿no? Y yo recuerdo alguna vez con un actor muy famoso en México ahora, que es protagonista permanente de comedias románticas, que decía a su hermana cineasta, él es un monstruo, es una bestia, es un gran actor, y luego todo el mundo vimos el trabajo del hermano y fue así de, güey, la neta, tu hermano no es chido. Y ella decía, bueno, hay que darle chance. O sea, también hay que entender que es un proceso y que él, después de varias películas, va a empezar a trabajar muy cabrón. Y yo dije, ¿y a Noé Hernández les dieron esas oportunidades? ¿A Harold Torres le dieron esas oportunidades? A Horacio le dieron las oportunidades, a Paulina Gaitán le dieron esas oportunidades, a Eileen Yáñez le dieron esas oportunidades, a Yoshira Escárcega le dieron esas oportunidades, a Dolores Heredia le dieron esas oportunidades. No, ¿verdad? Nosotros tuvimos una oportunidad y la metimos desde la primera. Y gracias a eso nos siguieron metiendo a la cancha. Este güey no mete un solo gol y lleva 15 años de carrera y no sigue sin meter un solo gol, pero siguen diciendo su familia y todo el grupo de poder que lo cobija, es cuestión de tiempo, güey. Hay que darle chances, güey. Y luego dicen que ¿por qué no eso se estamos llama encabronados? white No, y la lista, mediocrity. y la lista que mencionas de Tenoch, Yes. y la lista que menciona Tenoch, nosotros somos los que nos dieron una oportunidad. ¿A cuántos como nosotros se las han negado? No ¿Y se las a cuántos de ellos no se las han negado? También esa es la cosa, pues, eso es cuando uno habla del privilegio, ¿no? Que la palabra privilegios también les molesta muchísimo, quisieran que no existiera para no enunciarla, ¿no? Para que entonces no tengan que hacer ellos un análisis de si son privilegiados o no, porque se ha perdido la capacidad de autocrítica, porque también hay todo un sistema que los cobija, un sistema de críticos que no hablan de sus películas cuando son malas, solo hablan de sus películas cuando son buenas. Un sistema de venta, un sistema de publicidad que está más enfocado en el fashionismo de las artes visuales que en las artes visuales per se. Entonces, y todo es que eso son sus primos, María, güey. A mí me pasó cuando hice la foto mía en Instagram de Netflix Latam, protagonista de uno de sus shows, porque para ellos, pues yo no soy fashion, porque mi tono de piel y mi pelo no entra en sus estándares de fashion, y su público que sigue su página de internet y su página de Instagram, no le va a gustar un güey de mi perfil. Y ellos mismos, ellos lo tienen muy claro. Tú se los dicen y yo se los comenté, les dije, ¿por qué no hay una foto mía? No es que quiera entrar en ese mundo banal, pero quisiera saber por qué no la hay. No, es que no es el público. ¿Qué me estás diciendo con eso? ¿Tú qué me estás diciendo? No te voy a decir lo que yo estoy escuchando. Quiero que tú me digas qué estás diciendo.
Invadieron, se fueron para otro lado, cambiaron la conversación. Al día siguiente pusieron la foto de Giselle Jury, que es parte del elenco, pero jamás una de Fátima Molina ni mía. Y eso a mí me dice muchas cosas. Que ellos no lo escuchen, pues es lo que les decía. O son pendejos o son malintencionados. There you go. O sea, es muy simple, ¿no? Y también cuando hablamos de esta cuestión del privilegio, la defensa es, o es que me tienen celos, o me están dando el ojo, o se enojan de mi éxito. Y lo escucho muchísimo aquí. Y es parecido, ¿no? Como el racismo mexicano y el racismo que existe aquí en los Estados Unidos son como primos y se influyen, pero son diferentes, porque aquí, cuando hablamos de la representación latina, aquí todo mundo, si tienes el apellido español, por favor, métete acá a la fiesta. Pero, como estás diciendo, los que ponen en la pantalla, los que ponen en las redes sociales, son los que nos tienen que decir son latinos o son de aquí, porque de primera vista se ven o son franceses de Inglaterra. Y les voy a dar un ejemplo muy específico y no tiene nada en contra de esta persona, no es personal. Otra vez estamos hablando de sistemas e instituciones en el racismo. Esta chava, que es una buenísima actriz de Queen's Gambit, cuando el mundo se enteró que tenía un papá que creció en Argentina, Argentino. pero es español e inglés o no sé qué, de repente todos aquí se estaban enlocando. Oh, Latina my God, queen. but she's Latina, she's a Latina representation. O sea, Latina representation ¿de quién y para quién? Porque no está cambiando the visual paradigm, nada se ve diferente, se ve como las chavas de cualquier No, y que novela. hasta le mencionaron que fue la primera woman of color en Sí. ganar un premio, ¿no? Sí, ¿De qué cierto, color cierto. blanco? Y Go, en Variety no, lo espérame. tuvieron que cambiar en chinga porque la gente dijo, no, I don't think so. Hasta la mencionaron con dos actrices grandes, buenísimas, negras, afroamericanas, Viola Davis y Regina King. Y dijeron, and she's the third woman of color. O sea, o sea, no entiendo. Me Es que trae el pelo rojo. Sí, so, allí Es que el estamos. Sorry, go ahead. Es que el monitor era blanco y negro. Por eso. Así. Pues como Por el monitor eso. era blanco y negro, no distinguieron el color de Estaba la en sepias. Es que aquí no vemos color. O sea, Estaba en sepia. todos somos claros como este vaso. Imagínense. Pero, digo, a nosotros nos ha pasado a muchos actores mexicanos que hemos casteado muchos para proyectos en Estados Unidos y cuando vemos el proyecto, el que la hizo de mexicano es un español. Insisto, no tenemos, yo tengo grandes amigas y amigos españoles que quiero con todo mi corazón, pero es como de neta, o sea, sí, pero en Horacio, ese tipo de cosas, y no entiendo, mi cabeza primitiva, esa mexicana, no entiende por qué suceden esas cosas, ¿no? Es como de... Es porque... Horacio, pero es que esos amigos españoles que nosotros tenemos, porque compartimos la mayoría de ellos, tienen 2 gramos de madre, güey, y jamás van a venderse como que son representantes de México, cabrón. O sea, también, híjole, no sé, o sea, y a mí me han llamado para hacer personajes de tú eres el indígena. Yo sí, güey, allá hay un chingo de actores indígenas, ¿por qué no les llamas, güey? Porque yo culturalmente ya no pertenezco, güey. A lo mejor parezco, pero ya no pertenezco, güey. Si quieres algo realmente, una representación cultural real, pues sí. Si quieres simplemente un güey que parezca, pues ahí soy yo y hay un chingo allá, pero sí he tenido también que rechazar ya algunos proyectos y decir, compadre, no puedo, y hay otros que obviamente no. Pues sí. Porque también hay que chambear, ¿no? Ajá. Porque también Más allá es de las cierto, cuestiones, que también hay más que allá de las pagar, cuestiones, cabrón. más allá de las cuestiones éticas de los actores, ¿por qué no lo toman a no? Es como el sistema. El sistema, ¿por qué hace eso, no? O sea, ¿por qué Sí, para ellos es el sistema. no es importante que un personaje mexicano que tiene que ver con la cultura mexicana, que a nivel coherencia de historia, cuando el tipo habla en español, se tiene que escuchar un acento muy específico de cierta zona geográfica, porque así lo escribiste, pues no van con un actor que tenga coherencia con la historia. O sea, es como entender por qué el sistema sigue haciendo estas cosas, como por qué en México los principales actores de las telenovelas, casi todos tienen que venir de Latinoamérica. Es decir,
no hay actor, y esto lo voy a poner en términos de gente blanca, no hay un actor mexicano guapo blanco para protagonizar tu novela, no, tiene que venir un argentino que le vas a dar clases supuestamente para que hable un español neutro mexicano, que se le sigue escuchando que es argentino, y entonces, ¿por qué no lo pones que el personaje es argentino? No tiene nada de malo. No te engañes a ti, no engañes al Que público. respeten la identidad. Eso es algo Porque si muy raro, porque aquí, es algo que es... aquí me pasa que yo soy mexicoamericana, nací aquí, mis padres emigraron de México, pero cuando me ven, cuando voy a cualquier tienda, me hablan en español, y de hecho cuando estoy en México y cuando primero estudié allí, me trataban de una forma fea en unos sitios de turistas, por ejemplo, en la casa de la Frida, me trataron muy feo, pero cuando me escucharon hablar inglés, I suddenly was important, I was valuable, pero antes, o sea, me trataban así como viéndome feísimo, pero cuando hablé inglés, como que me convertí en un dólar, tu racialización cambió. Ya tenía valor. Pero aquí, cuando escriben... billete verde. Exactamente, me puse verde. Cuando escriben historias sobre mexicoamericanos o latinos que son hijos de inmigrantes, que la mayoría del tiempo vienen, la mayoría del tiempo, históricamente mexicanos y también muchas personas que han llegado de El Salvador, de todo Centroamérica, que no somos los hijos de los ricos. Nuestros padres o abuelos vinieron aquí a fuerzas como refugiados o porque no podían ganar la vida X por un montón de razones. Pero los que controlan la representación en Hollywood de los latinos han sido las personas que han podido venir como adultos con recursos, con conexiones, y ellos están haciendo las decisiones. Entonces, cuando hay historias de latinos de los Estados Unidos, quieren poner a fresas mexicanas o de Latinoamérica que se ven súper blancas. Pero cuando quieren un papel de una inmigrante, me llaman a mí. Tanto que, bueno, o sea, estoy como en un punto no superstar como Tenoch Horacio todavía, pero me van a meter una película ustedes. Anyway, próximamente. Yes. A nosotros. Huevo, güey. Aquí dicho y hecho. Pero sí, ya llegué a un punto que estoy diciendo que no, o sea, ya estoy hasta la chingada con hacer papeles que quieran que nomás esté llorando como mamá sufrida inmigrante, porque esa es la única forma que piensan que personas que no se ven blancas pueden existir. Entonces, como estás diciendo, que meten a los argentinos a hacer los papeles mexicanos, aquí meten a las personas ricas blancas mexicanas para hacer los papeles mexicoamericanos, y personas que son hijos de inmigrantes que crecimos aquí, no podemos hacer nuestras propias historias. Existen unas formas o unos ejemplos, unos que otros, como Gente Fight, que es un programa buenísimo, pero es muy raro. So, hasta allí llego, y ahora para terminar quiero preguntarles otra pregunta súper simple. ¿Qué es el futuro? Pienso que ya como que hablamos de eso poquito, pero me encanta que están nombrando cineastas nuevos o actores que están creando arte, creando cine, creando televisión de formas diferentes que no tienen ese privilegio que ha existido históricamente con otros cineastas. Final words, o también cualquier cosa que no les he preguntado. Pues yo pienso que... Ay, perdón. No, quería decir una cosa muy rápida que igual antes de que cierre. Me acuerdo mucho, un día estaba viendo con mi hijo un documental en Netflix, Lorena, la de los pies descalzos, y me decía, ¿hay películas sobre ella? Y le dije, no. Me dice, es que todos los documentales que ves, siempre hay alguien moreno, pero en las películas que ves, todos son blancos. Y es un niño de 10 años viendo conmigo la televisión, ¿no? Y era, sí, papi, sí. Y él es güero, él es blanco, pero era como de, qué aburrido. Pero sobre todo me lo dijo así, en ese sentido, como de, qué hueva.
qué aburrido. Esta historia de esta chica, está padre el documental, pero estaría chingón en peli. O sea, con las licencias que la ficción se da, ¿no? O sea, verla correr en un dolly así gigantesco, con una música de fondo, ganar una carrera, el niño se lo estaba imaginando así probablemente. Y yo decía, pues qué estupidez y pérdida de tiempo, más allá de las cuestiones raciales y decir racista el sistema o no es, insisto, qué poco divertido estamos haciendo los medios audiovisuales en Latinoamérica. Sí, sí, sí. Go ahead. Bueno, en ese sentido, solo quiero como mencionar algunas cineastas o películas que ahorita tengo así en el radar, pues que creo que son muy prometedores además como cineastas, ¿no? Acaba de salir hace unos meses un corto llamado Oba-chan, de una chica que se llama Nicolasa Ruiz, y que es sobre una mujer japonesa que migró a México a principios del siglo pasado, ¿no? Y me gustó mucho porque fue la primera vez que vi la historia de alguien como mi familia, de una persona migrante japonesa y pues de cómo somos finalmente también personas mexicanas. Y pues espero que ella haga más cosas en ese sentido, ¿no? Porque la conversación sobre las personas asiático-descendientes en México pues es nula prácticamente. También Ebony Bailey, que es una cineasta Blaxican, que también nació en California, pero su familia materna es de aquí de México y ella hizo un corto que se llama Jamaica y Tamarindo, que es sobre pues estos ingredientes que son de origen africano y que ya son tan partes de nuestra gastronomía y que no topamos pues cuál es el origen, ¿no? Y que el agua de Jamaica es algo que se comparte en toda la diáspora africana, ¿no? E incluso en África. Pues también, como mencionaba hace un momento, a Ángeles Cruz, que a ver, esperemos que su película se pueda ver pronto acá en el cine. Y Medine Tewolde, que hizo un documental que se llama Negra, y pues es sobre su camino siendo una mujer negra mexicana y que me encantó porque además vi reflejado mi proceso y el de muchas otras compas, y estoy muy emocionada porque ella ahorita está en producción de una película sobre Yanga, ¿no? Que como decía Horacio, son de estos personajes que dices, es que lo veo en película, ¿no? Así en ficción, wow, quiero saber más, y me que para quienes ven africanizado que se rebeló y huyó, de hecho aquí en Veracruz, y que fundó un pueblo que se llama ahora San Lorenzo de los Negros o Yanga, y que se conoce como el primer pueblo libre de América, ¿no? En el siglo XVII. Entonces estoy muy emocionada por ver la historia de Yanga, no solo a mí como mujer negra mexicana, sino pues para las infancias que les debemos más, ¿no? Les debemos más a las infancias mexicanas que películas trilladas sobre la niñita blanca que encuentra un amigo imaginario, ¿no? Sí, yo también creo que tenemos que cambiar las narrativas, creo que tenemos que arrebatarle los presupuestos a los que históricamente han estado narrándonos, porque nos están narrando desde sus experiencias, muchos de ellos tienen profundos baños de pueblo cada jueves que iban con su nana al mercado y ese es todo el contacto que tienen con el pueblo y ellos desde ahí construyen y son los que después toman un avión de primera clase, van a Los Ángeles, se empoderan en los medios norteamericanos y son los que deciden que una mujer como tú, Melina, tiene que salir llorando y que una mujer blanca de tipo europeo mexicana es la chica mexicana que la arma en Estados Unidos, ¿no? Entonces, porque es bien chistoso, cuando tú pones a un blanco actor mexicano y le dices, vas a ser de polaco, se ofende, pero mis abuelos eran españoles, sí, güey, mis abuelos eran nahuatlacas y me estás poniendo de maya, güey, o sea, y no me estoy ofendiendo, carnal, porque tú sí te ofendes, güey, ¿no? Entonces, creo que es tomar la narrativa, articular nuestras propias historias y empezar a buscar la manera de hacerlo, pero en lo que logramos que en las instituciones empiecen a cambiar, necesitamos empezar a empujar nosotros con redes de apoyo, tenemos que empezar a hermanarnos y desde construir estas alianzas para poder contar otro tipo de historias,
porque yo la verdad ya estoy muy pinche cansado de ver las mismas historias una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Hace poco me invitaron a hacer una comedia romántica donde yo iba a ser ya no el que viola o el que abre la puerta, porque pues, los morenos solo servimos para eso, sino que iba a ser el gran empresario, pero era la misma estructura, el mismo tipo de historia. Yo dije, no, y si contamos la comedia romántica de un morro de secundaria que está bien enamorado de la morrita y entonces atraviesa 7 municipios para llevarla a su casa y después el güey se tiene que regresar a las 12 de la noche, pero ya no hay transporte. No, estaría chido, ¿no? El güey va en combi y el güey se está luciendo con la morra y luego se tiene que regresar. O la morrita que está enamorado del guapo de la cuadra y entonces va con él a una fiesta y resulta que es un patán y lo manda al demonio y ahora como chingado se regresa a su casa. ¿Por qué no contamos esas historias? ¿Por qué no podemos hacer de ahí una comedia romántica deliciosa donde sí nos estemos representando y veamos reflejados un montón de banda, ¿no? O sea, ¿por qué no le damos la vuelta a la página y empezamos a contar no solamente las historias de personajes que son notables, que son necesarias contarlas, sino también de la mujer y el hombre común, del morrito de secundaria que es emo y que de repente conoce una morra que toca el violín y entonces ya no quiere ser, o sea, no sé, ¿por qué no contamos otras historias? ¿Por qué no contamos historias de la cotidianidad? Que nuestra cotidianidad no era ir al mercado los jueves con la nana y entonces ya siento que soy bien barrio, güey. Yo quiero ver el amor de unos darketos, de unos chicos dark. Emos versus punk. Sería súper chido. O sea, ¿qué es ser darketo? ¿Qué es ser darketo en la Ciudad de México con temperaturas de 40 grados en el Metro Hidalgo? O sea, no mames. Y agarrándote a madrazos en Insurgentes y se Con los atraviesan los emos. pericríticos. No, Es por el mames, Depeche Mode. 13 años. Exacto. Y Bueno, lo platicábamos hace un tiempo en un grupo que tenemos de Noche y yo, que también Junco nos ha apoyado, y decíamos, esta cosa de la representación no quiere decir que pongas morenos en papeles de blancos, es decir, pues, qué padres son las historias de los ricos, pero a mí no me interesa ser el banquero ejecutivo en una película. Me interesa la historia de un tipo que vive en un pueblo, como en el pueblo en el que yo crecí, como Cerro Azul, Veracruz, donde se enamora y tiene broncas en la chamba, pero le echa ganas, echa unas chelas con los cuates, va a jugar fútbol y béisbol los domingos y pasan cosas como las historias que plantea Tenoch, contar estas nuevas comedias románticas. Eso es también abrir la representación, la representatividad, la pluralidad. No me pongas a mí en papeles no le quites el trabajo a alguien de un perfil diferente a mí para dármelo a mí. No, ayúdame a contar historias de las que yo sí conozco, de las que yo viví y de las que sé que gente como yo se va a sentir identificada, porque ninguno de nosotros nos vamos a identificar con un súper rico millonario de Santa Fe, porque llegar a esas esferas en un país como México está muy complicado, menos que tu apellido te lleve ahí. Pero o pisar cabezas. O pasar por encima de, o transgredir las leyes y el sistema y las vidas de las personas que participan en él. Pero las historias de un cuate que trabaja en un pueblo como Cerro Azul, Veracruz, o una ciudad como Ecatepec, o Jico, o cualquier ciudad, ahorita que estoy aquí en San Cristóbal de las Chiapas, esas historias me significarían y seguramente me sentiría muy contentos de verla, como todos nos sentimos contentos de ver a Luis Fernando Peña en Amarte Duele cuando teníamos 14 años, ¿sabes? Es el primer prieto del cine nacional. Digamos, esas historias hablan de pluralidad y esas historias hablan de representación, no quitar los espacios que socialmente a nivel ficción les pertenecen a uno para poner morenos ahí o mujeres ahí, ¿no? Creemos otras historias en donde todos los que estamos aquí presentes nos sintamos partícipes y entendamos qué historia estamos contando. Yo nada más te agregaría, no diría ayúdame a contar las historias, yo diría hazte a la verga y dame la cámara y el presupuesto, yo voy a contar la historia. I love it. Estoy con el Estado, siempre. Chingón, no te tiene que gustar, por favor, enójate, llora, whatever, nomás hazte al pinche lado and get out of my way. Like, that's what solidarity is, ¿ok? Por favor, gracias. Pero no solo con el Estado, Nomás, ¡pum!
hacia el lado, gracias. Pero no solo con el Estado, también la industria privada, porque luego nos enfocamos mucho a los presupuestos que vienen del Estado, pero también la industria privada, ¿qué le estás invirtiendo? Sobre todo ahorita en un boom de plataformas, que la gran mayoría del dinero que reciben esas plataformas en un país como México, pues vienen de la mayoría de los mexicanos, que sí, señores, la mayoría de los mexicanos que pagamos Netflix, Amazon, Apple TV y próximamente HBO y Disney, somos de este tono de piel. La gran mayoría de los mexicanos tenemos tonos de pieles más en el que estamos aquí, que en lo que tú nos proyectas. Entonces también la industria privada, hey, señores, vamos a hacer historias de nosotros también. No estoy diciendo que no cuentes las otras, no estoy diciendo que canceles todas las otras series que tienes, no. Estoy diciendo que cuentes también Pues las sí. otras historias que están más divertidas además, más Pues, chidas. que cancelen unas que otras, ¿no? Ay, No, sí, pero- sí, no mames, sí. Sí, sí, Bueno, hay unas sí. que no mames. Pero lo que estás diciendo ahora se conecta con el capitalismo, ¿no? Que no se separa del racismo, que no se separa del colonialismo. Entonces, aquí llegamos otra vez que hay que hablar de los sistemas, hay que hablar de las instituciones. Y no yo se separa podría del hablar Estado. ¿Cómo? Y no se separa del Estado tampoco. Exactamente, que también es una institución. Yo podría hablar con ustedes sobre esto por muchísimas horas, prefiero hacerlo o en Los Ángeles o en México con unas Con chelas, unas chelas. por favor, la Ya, por próxima favor. vez, aquí tienen su Sí. casa en Los Ángeles, neta que sí, aquí tienen su casa. Perfecto. Y muchísimas gracias a Papi Jasper International Film Festival por invitarnos, por abrir este espacio para una conversación urgente, muy necesaria. Y gracias a Joanna, gracias a María, Mari, todo el equipo de Papi Jasper. Y no sé si María tiene unas palabras para cerrar. Pues nomás quería decirles a todos ustedes que muchas gracias por participar en este festival. It's a small little festival here in Gilroy that Maddie, our director, has built an empire. She has grown it so big. Lo que estaba diciendo es que cuando Maddie se hizo directora de este festival, lo hizo bien grande. Antes era un festival bien chiquito y ahora tenemos a otros pueblitos cerca de Morgan Hill, Gilroy, Hollister, San Juan Bautista, que todos participan. So van a ver esto ellos y muchas gracias de veras de mi corazón de parte de todos nosotros. Thank you for joining us. Thank you. Gracias por invitarnos. Thank you. Gracias. Contemos otras Cuídense historias, mucho. divirtámonos. No, Sí. no se Yo vayan. quiero tomarme chelas con todas. Yo. Todos. Una